Dicen que hay lugares habitados por energías malignas y malditas. Dicen que hay sitios donde viven seres de ultratumba, espectros, fantasmas o demonios. Bienvenidos a nuestro especial sobre casas embrujadas en Más Allá. Se dice que existen lugares que contienen oscuridad y miedo, lugares marcados por tragedia y dolores que guardan secretos malditos y nebulosos. Portales al más allá que se elevan bajo la forma de mansiones, bodegas o edificios abandonados. Espacios que parecen estar habitados por seres de otra realidad, como los que suelen aparecer en el Palacio de Hampton Court en Middlesex, Inglaterra. Seres aterradores como esta extraña figura registrada por una cámara de seguridad en el invierno del año 2003. Apariciones legendarias que han inspirado películas de terror, dejando su marca en generaciones. Películas como La Casa Embrujada de 1988, en la que un grupo de jóvenes desafía los poderes ocultos de una construcción maldita. Ficciones basadas en lugares reales que cargan consigo dolor y tragedia. Acompáñenos esta noche a conocer los sucesos paranormales ocurridos en un cabaret en Funza, los secretos del Hotel Chelsea de Nueva York y los misterios de los lugares más aterradores, solo aquí, en Más Allá. Esta noche tenemos un tema que ustedes nos lo han pedido muchas veces aquí en Más Allá. Tal vez ustedes han ido a un lugar, a una casa, a un sitio y han sentido cambios de temperatura, frío, sonidos. Tal vez ustedes se han enfrentado a lo imposible. Han visto cosas como sombras que se mueven por su espalda y ahí no hay nada. Hay muchos sitios en el mundo que son famosos porque allí habitan los espectros, los fantasmas, lo maldito. Hoy vamos a ir a algunos de esos sitios, vamos a viajar a otros lugares del mundo, lugares en los que ha habido devastación, muerte, suicidio. Y para eso es que ustedes y yo nos comunicamos a través de las redes sociales. Ustedes a través de mi Instagram, de mi Twitter, por ejemplo, de @cruzescribiente me dicen: queremos que este programa, que es de todos, hable de espíritus, hable de mediums, hable de ovnis. El tema de hoy lo propusieron ustedes y viajamos por el mundo por ustedes. Y bueno, esta noche tenemos varios invitados acá que nos van a contar acerca de eso. Tengo a mi lado a Diana Ampudia, que ustedes la conocen, famosísima porque trabajó en un programa de radio sobre estos temas y además trabaja aquí en Red Más y es periodista. Muy buenas noches, Diana. Buenas noches, Esteban, un placer para mí volver a acompañarlo en su programa y un placer pues venir a hablar de casas encantadas, de estos lugares que nos transmiten cosas particulares. Hablábamos hasta el micrófono, hablábamos por fuera, de que muchas de estas cosas tienen que ver con la sensibilidad. Algunos dicen sensibilidad extrasensorial, otros dicen sensibilidad simplemente al viento, a un sonido. Exactamente, hay estudios hasta de esto. Muchas veces cuando usted llega a un lugar encantado, ni siquiera sabe que es encantado, sino simplemente se trata de un sitio en el que usted siente una temperatura diferente, en la que hace más frío de lo normal, en la que escucha ruidos, en la que tal vez seguramente ha escuchado decir a alguien como: la energía que hay en este lugar es muy rara, incluso olores. Entonces muchos de estos lugares se han catalogado por eso. Son encantados no porque, digamos, posean fantasmas o espíritus, sino en muchos casos sucede porque simple y sencillamente usted lo siente diferente.
Y también nos acompaña un periodista e investigador del mundo paranormal, el señor Miguel Amaya. Muy buenas noches. Esteban, muchas gracias por invitarme a tu programa. Usted tiene experiencia investigando lugares como este, ¿verdad? Sí, hemos estado realizando pues con el equipo de investigación de Expediente Paranormal diferentes sitios, diferentes casas, donde estamos haciendo pues este tipo de sondeos energéticos de estos lugares, ¿no? Yo me califico como una persona muy escéptica ante el tema, como periodista, entonces trato de hacer la investigación como una forma más científica, tratando de buscar la realidad de lo que sucede en el lugar donde estamos investigando. Bueno, y ustedes que están allá son el tercer invitado. En Twitter pueden escribirnos todo lo que quieran, pueden darnos su opinión, incluso subir fotografías. Sin embargo, para que todos sepamos de qué vamos a hablar esta noche, nuestro equipo ha elaborado una nota que verán a continuación. Se dice que existen lugares en los que la frontera entre la realidad y lo insólito se hace más delgada. Lugares temidos por antiguas civilizaciones que han dejado su marca a través de la historia. Lugares estudiados por antropólogos, historiadores y parapsicólogos que han elaborado complejas teorías sobre su existencia. Para los investigadores del oculto, una casa maldita es una construcción física en la que se manifiestan eventos paranormales como apariciones, poltergeists o entidades negativas. Edificaciones como la mansión Bailey en Hartford, Connecticut, en la que se han reportado avistamientos de seres oscuros y que inspiró la primera temporada de la serie de televisión American Horror Story. Asimismo, los investigadores piensan que estos lugares están malditos debido a que se cumplen algunas de estas condiciones. Infestación. La casa o propiedad fue invadida por entidades que conviven con sus habitantes. Impregnación. El edificio ha sido escenario de momentos de gran violencia e impacto emocional, como masacres o asesinatos que quedan grabados en el lugar. Maldición. El lugar ha quedado maldito como producto de hechicería, rituales oscuros o maldiciones. Lugares como la prisión de Port Arthur en Tasmania, Australia, en donde fallecieron un gran número de prisioneros por las duras condiciones de encierro. Se dice que en su interior se escuchan pasos, sonidos de puertas chirriantes. Incluso se ha grabado esta imagen que parece materializarse en una de sus ventanas. ¿Cree usted en casas embrujadas? Tal vez sin saberlo, usted esté habitando una en este preciso momento. Tal vez usted está habitando en una casa embrujada en este preciso momento. Señora Maya, usted ha investigado, ha ido a lugares así. Cuando vemos estas categorías, infestación, ¿se ve eso en un sitio? Bueno, ¿yo qué te puedo comentar? Dentro de las investigaciones que nosotros hemos realizado con el equipo, hemos podido evidenciar en determinados momentos ruidos que no pertenecen a la casa. Uno, para realizar este tipo de investigaciones, primero tiene que averiguar si la casa contiene electricidad, si aún contiene ductos que estén funcionando de agua, cosas por el estilo que también puedan ocasionar este tipo de manifestaciones que no pueden ser atribuidas a un tema energético o a un tema espiritual, ¿sí? Entonces, al realizar este tipo de investigaciones y al realizar este tipo de interiorización hacia las casas a donde estamos visitando, podemos evidenciar que hay situaciones que se presentan que son ajenas a la casa, pasos que no son normales en la casa, no hay nadie en la casa, solamente hay 4 personas en un lugar abandonado, pasos de donde en un segundo piso que está absolutamente solo, voces que empiezan como a andar y transitar por la casa en un sitio donde determinado momento nosotros hemos hecho el pasaje y no hay absolutamente nada, no hay ningún tipo de equipo energético, no hay ningún tipo de equipo de sonido o algún tipo de, fuente que podamos nosotros atribuir a que haya una persona física que esté ocasionando este tipo de situación. Bueno, Diana, lo que nos habla es algo muy común en muchos de estos lugares, pasos, sonidos. Ahí vimos la casa de la que salió una serie que se llama American Horror Story. Sí, exactamente, Esteban, se llama La Mansión Bailey y queda en Connecticut, Estados Unidos. De esta casa, digamos que la información es bastante reservada. Se cree, o bueno, la información que se tiene hasta el momento es precisamente esa, que fue la inspiración para hacer esta serie que fue tan famosa.
si recordamos en la serie digamos que recorre la historia de una familia que se va a vivir a una casa de la que no conoce nada sobre su pasado, que generalmente es muy común. Cuando usted va a comprar una casa, a menos que la casa sea nueva, es muy difícil seguir el registro de las personas que han estado en ese lugar antes. Entonces ellos llegan a este lugar y empiezan a ver a personas que se presentan como si usted me dijera: buenas tardes, soy Esteban Cruz, estoy en su casa, y ellos empiezan a tener alucinaciones en las que no diferencian si esto es realmente son personas que vienen de afuera, que llegan a su casa, que se presentan como vecinos, o son personas que están dentro del lugar. Finalmente se dan cuenta que son personas pues que están dentro de este lugar, que son realmente espíritus que han habitado ahí, porque dentro de esa casa ha ocurrido una masacre. Han masacrado a una familia, y generalmente en estos sitios sucede que muchos están manchados de sangre, por decirlo de alguna manera. Han ocurrido homicidios, incluso hasta masacres, que dejan como ese rastro que finalmente se convierte en lo que podríamos llamar espíritus. Y lo que es interesantísimo es que lo habíamos visto en la nota, cuando se definía que cuando ha habido acontecimientos muy fuertes, como dice Diana, quedan como impregnados, grabados. ¿De qué se trata esto? Bueno, en ese tipo de casos tenemos que hablar que el ser humano es energía, y todo lo que nos rodea a nosotros es energía, ¿cierto? Tiene que haber dentro de este plano dimensional en el que nosotros estamos otro tipo de plano adyacente que confluye con nosotros, pero que no se confunde con nosotros, ¿sí? Está ahí, pero que nosotros puede que no lo veamos, y de hecho la ciencia ya mediante pues todo el estudio de la física ha mostrado que existe una cuarta dimensión para todo el tema de los avances de los viajes al espacio, todo este tema. Los científicos han encontrado que sí existe otro tipo de dimensión. Cuando nosotros hablamos de este tipo de dimensión, podemos llegar a pensar que en el momento en que una persona fallece, por determinado momento, la energía trasciende y va ¿a dónde? Va a otra dimensión, y puede que en esa dimensión continúe haciendo la rutina que hacía en vida de esa persona. Entonces ahí es donde uno tiene que diferenciar todo este tema de los fantasmas, ¿no? Entonces tenemos las presencias inteligentes y las presencias recurrentes, ¿no? Las presencias recurrentes, ¿qué sucede? Pasos, se escuchan voces, se rompen platos, tú escuchas que se rompen platos, escuchan que ladran perros, escuchan que golpean las puertas, que abren, cierran. Este tipo son energías recurrentes, son energías que habitan en un lugar antiguo. Entonces, por lo general, en este tipo de casas abandonadas, castillos, vas a encontrar ese tipo de energías recurrentes. Bueno, señores, ya después de esta explicación vamos a ver en los siguientes bloques ejemplos de casas encantadas en el mundo y en Colombia. Así que no se vayan, porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada a los misterios de las casas embrujadas, de esas casas que están en casi todos los pueblos y nos dan miedo. Tal vez en su ciudad hay una, esas que nos daban temor cuando éramos niños. Un saludo rapidísimo a No Más Yo, a Daniela Contreras, a Topillo Pérez, a Pedro L. Lombana, a Franklin Sandoval, a todos ustedes muchas gracias, sigan tuiteando, yo los voy a nombrar más adelante. Y bueno, aquí cerca de Bogotá hay una población que se llama Funza. Allí se hizo una investigación en un lugar que le llaman el Cabaret de los Fantasmas. La brujería y el mal parecen colarse en algunos lugares, acentuando su estadía, convirtiéndose en molestos intrusos, dejando sus sombras y sus ruidos, como el caso de la casa ubicada en Funza, Cundinamarca. Hasta allí llegaron los investigadores de Expediente Paranormal, contactados por Germán Carranza, quien es habitante de la casa junto a su esposa hace más de 7 años. Carranza asegura que en el lugar suceden hechos paranormales constantemente, sucesos que no pueden explicar, pero con los que de alguna manera se acostumbraron a vivir. La mujer de blanco la hemos visto en varias ocasiones. Solamente lleva un vestido blanco y se ve flotando en todo momento. Aparece acá en esta parte de abajo y sube las escalas al segundo piso. Hasta ahí es donde la he logrado ver más. Años atrás, la casa era un prostíbulo y así se mantuvo durante casi 2 décadas. Entre mujeres ofreciendo servicios sexuales, hombres borrachos, peleas y dinero, transitaban las noches en este lugar. Pues hace aproximadamente 7 años esto era un cabaret, sí. Y pues
A partir de ese momento, pues de que funcionó, ya regresamos nosotros acá a habitar esta casa. Desde el momento que llegamos, pues siempre han habido varios sucesos como paranormales, han habido ruidos y todo este tipo de cosas. Sin embargo, Carranza y su esposa no imaginaban los oscuros secretos que allí se alojaban. En el piso de abajo se encontraban sillas, mesas y camas que hicieron parte del prostíbulo. Pero lo más impactante era un altar al Negro Felipe, deidad perteneciente a la santería y a la que se le ruega por la prosperidad de los negocios y se le paga con tabaco, mujeres y hasta sacrificios humanos. Sacrificios que aparentemente sucedieron en el cabaret de Funza. Historia que revelaremos en este momento en Más Allá. Continuamos esta noche, estaba mirando que muchos nos están escribiendo sobre casas de sus pueblos, en donde hay extrañas apariciones y fantasmas, pero en esta de Funza es especial, ahí funcionó un prostíbulo y ahí hubo una historia bastante extraña, ¿verdad? Pues como ya nos lo venía contando el protagonista de la historia, Germán Carranza, aquí funcionaba un prostíbulo, pero lo curioso no era eso, sino que muchas de las mujeres que trabajaban en este lugar se veían obligadas a abortar. Entonces es un lugar que de nuevo volvemos al punto de que está un poco manchado, porque simplemente se le quitaba la vida pues a seres no nacidos, en este caso. Este lugar también es bastante particular porque, de acuerdo a la investigación de John y de Juliet, cuando ellos ponían a funcionar los campos energéticos, encontraban psicofonías y las psicofonías pertenecían a niños pequeños. Incluso la esposa de Germán, que se llama Lucero Plazas, asegura que por la noche la despertaba una entidad que decía todo el tiempo mamá. Entonces es un caso bastante curioso en el que es importante como reconocer que en la casa funcionaba este tipo de establecimiento que digamos podría ser mal visto ante los ojos de muchas personas. Posteriormente queda vacío, se encuentra como altar al Negro Felipe y posteriormente se encuentran estas voces de estos niños que finalmente no se sabe qué fue lo que pasó. Según entiendo en la historia de Juliet y de John Barrera, fue una prostituta que trabajó en este sitio, la misma que confirmó el hecho y que aseguró que no solamente se encontraron niños abortados, sino que también en muchos de los casos, cuando llegaba una mujer rubia y que fuera muy joven, con ella se practicaban algunos rituales para dar las ofrendas al Negro Felipe. Las imágenes que vimos son de Ruta Paranormal Colombia. A ellos muchas gracias por prestárnoslas. John y Juliet son miembros del equipo de investigación que a veces ven aquí a Más Allá y que también los vieron en las imágenes. El caso también está registrado en el libro de Amado Martínez, Colombia Paranormal, y ahí se habla de espíritus que la gente veía caminar, especialmente el de una mujer que las personas veían en la ventana y cuando entraban a la casa no había nadie. ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, entonces ahí estamos hablando de ese fenómeno que tratábamos anteriormente, que es la impregnación. Entonces, si hablamos, como lo decíamos en el segmento anterior, de energías, si una persona hace un acto violento como un aborto, digámoslo, en ese sentido, ese tipo de energía va a quedar conservado en ese tipo de espacios. Tengamos en cuenta que también estamos hablando de un sitio donde las mujeres ejercían la prostitución, muchas de pronto tal vez obligadas a hacerlo y también obligadas a practicar este tipo de abortos. ¿Qué sucede en este tipo de espacios? Cuando ese tipo de energías se concentran en un sitio, lógicamente van a producir una carga en el lugar. Entonces puede esa carga producir, gracias a también la energía que maneja la casa, la energía eléctrica que maneja la casa, todo lo que permite que este tipo de entidades se manifiesten. Entonces, ¿qué sucede? Permiten que haya unas manifestaciones muy claras, tanto psicofonías como esos fenómenos electrónicos de voz, como fenómenos visuales también, ¿no? Este tipo de presencias que se alcanzan a visualizar, que también el testigo y la persona que vivía en esa casa los veía. Súmele a esto un detonante más, un ingrediente muy interesante, que es la santería, ¿cierto? Donde creámoslo o no, o seamos creyentes o no, la invocación a otro tipo de seres también colabora en concentrar cualquier cantidad de entidades en un lugar.
Los santeros dicen, por ejemplo, que hay que bajar a estas entidades y que abren las puertas. Sí. Y que de alguna manera eso hace que estos eventos se vuelvan más recurrentes. En ese caso, yo recuerdo mucho entrevistando en un lugar muy parecido a una mujer que decía que veía al negro Felipe caminar por todas partes, porque habían hecho un trabajo de santería allí. Pero fuimos a otro lugar del mundo, hasta Nueva York, al Hotel Chelsea, uno de los hoteles más malditos de la historia, y estando allí descubrimos lo imposible. Si existe un lugar maldito en el mundo, ese parece ser el Hotel Chelsea de Nueva York, hasta donde viajamos en Más Allá. Algunos hoteles tienen el rasgo de haber contenido habitantes malditos o personas que hicieron daño a otros y que dicen que impregnaron sus habitaciones de maldad. Uno de esos es el Hotel Chelsea, que está atrás mío. La leyenda negra del hotel se conecta con la muerte, pues sus habitaciones han sido mudas testigos de asesinatos y suicidios. Entre sus paredes murió el escritor Dylan Thomas por un extraño envenenamiento de alcohol el 4 de noviembre de 1953. Asimismo, se cree que Sid Vicious, cantante de los Sex Pistols, apuñaló a su novia Nancy asesinándola el 12 de octubre de 1978. Para entender más, contactamos a la psicóloga Paola López, quien nos dio su opinión sobre los extraños sucesos ocurridos en este hotel maldito. Como es un lugar en donde se suicidan famosos, pueden venir a terminar sus días acá porque crearían como otra historia más para su público. Y si lo hablamos por el lado paranormal, puede ser que una persona que venga a hospedarse en el hotel y haya un espíritu que cause el instinto suicida en la persona, tiende a tomar estas conductas. Pero es un enigma que no podremos saber nunca porque ya el muerto está. ¿Asesinatos, crímenes y muerte recorren todavía los pasillos de este edificio o todo es leyenda? Queda en usted llegar a la conclusión final. Esta ya no es una casa, es un hotel. Dicen que una habitación maldita, la habitación número 100. Hasta allá fuimos y descubrimos que es una leyenda incluso entre los vecinos. Cuando yo preguntaba dónde quedaba el hotel, sabían que iba directo a buscar algo que era insólito o paranormal. Y a veces estas personas se veían asustadas, era rarísimo. ¿Por qué es tan famosa esa historia del Hotel Chelsea? Como ya nos lo contaban en la nota, Esteban, esta historia es muy famosa porque tiene que ver con el rock and roll. Y como conocemos, el rock and roll está asociado a drogas, a alcohol, orgías, sexo y demás cosas que pues no traen sucesos para nada positivos. En este caso, la víctima de este hotel fue Nancy Spungen. Ella era la novia del bajista de Sex Pistols, Sid Vicious. Y lo curioso es que una noche, la noche de 1978, esta mujer simplemente aparece en la habitación del hotel que compartía con Sid, apuñalada. Son cinco puñaladas las que al parecer le pegaron. Nadie sabe, pues hasta donde tenemos entendido, como que el culpable sería Sid, pero a Sid no lo alcanzan a condenar por este hecho porque se muere apenas un año después. Esta chica se encuentra ahí, está apuñalada, se desangra. Al día siguiente Sid lo único que hace es que baja al vestíbulo del hotel y empieza a gritar que él no sabe qué pasó. Fue tanta la droga que consumieron esa noche que él no tiene absoluta idea de qué fue lo que pasó. Pero lo curioso es que este caso empieza a desencadenar otros hechos que sucedieron años después. Precisamente esa noche, ellos no eran los únicos dos famosos que estaban en este hotel. También se encontraba John Lennon, su asesino, que es conocido como Mark David Chapman, y además de eso, Leonard Cohen. Estas 5 personas se encontraban ahí. No se tiene registro si las 5 compartieron en esa habitación, pero sí dentro de los libros del hotel para registrar a los invitados, uno estaba debajo del otro. Se cree que pues estuvieron básicamente en el mismo lugar. Al año siguiente hacen una fiesta en donde Sid Vicious termina muerto, y lo curioso es que en esa fiesta también se encontraba John Lennon y Chapman, y en 1980 Chapman mata a Lennon de 5 tiros. Bueno, realmente impresionante. Vea, allá estuvimos con una psicóloga que se llama Paola López, la vieron, y ella decía lo siguiente, brevemente, le quiero hacer esta pregunta. La psicóloga nos decía que tal vez hay algo ahí
una presencia que lleva a la tragedia. ¿Es posible eso? Muy breve. Bueno, sí. Dentro de lo que hemos alcanzado nosotros a dictaminar y a encontrar en las investigaciones que se han realizado y que hemos tenido la oportunidad de efectuar, sí hemos encontrado que muchas veces en estos sitios sí hay presencias que amarran las demás presencias y que traen la desgracia a un lugar. Bueno, señores, también la editorial Planeta, gracias a Tatiana, nos han enviado este libro que se llama Casa de Brujas. Ellos tienen un sello que se llama Luciérnaga, que es solo de misterio. Pueden encontrarlo en cualquier librería del país. Y de misterio también es este libro de ellos mismos, de la editorial Planeta, que se llama Pasaje al Misterio. ¿Quieren ver casos increíbles e insólitos? Aquí están, relatos de ultratumba. Si le gusta este tema, lo tiene que tener. Nos vemos después de comerciales aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada al misterio, a las casas embrujadas. Un saludo a Jair Chaux, a Diego Zamora, a Carechimba, a Roberto Benigno. También por aquí hay otros más, ya los seguiré nombrando. A la familia Mejía de México que nos escribe. El señor Amaya, que está al lado mío, hizo parte de una investigación en una casa especial en Huasca, Cundinamarca. El caso que se conoce como la Casa de la Niña. Al norte de Boyacá hay una casa destruida por el tiempo que parece que sus habitantes se negaran a abandonar. Queremos hablar con los habitantes de esta casa. Paredes impregnadas de dibujos, mensajes y fenómenos paranormales. Yo siento mucho frío. Un lugar llamado la Casa de la Niña. Investigado por el grupo Expediente Paranormal, quienes nos cuentan la historia oscura que se vive allí. Bueno, señor, usted estuvo ahí. Sí. Cuéntenos su historia. Bueno, inicialmente cuando nosotros arrancamos esta investigación lo hacemos con una psicofonía que fue tomada en este lugar, ¿no? Antes de seguir, ¿qué es una psicofonía? Brevemente. Ok, una psicofonía se establece como un fenómeno electromagnético de voz, ¿no? Ese es el nombre original EVP. Se denominan las voces de los muertos. Y lo que se ha podido investigar científicamente es que mediante el apoyo del ruido blanco que produce cualquier tipo de grabadora, las energías, digamos los espectros o cualquier otro tipo de entidad trata de comunicarse con este plano físico. Y queda grabado. Y queda. Y ustedes recibieron una de esas documentado. y entonces. Sí, esta psicofonía la obtuvo inicialmente John. Entonces en una de las incursiones que hicieron en esta casa es una psicofonía muy clara donde se escucha a una niña que habla de una presencia no humana en ese lugar, ¿cierto? Entonces nos causó mucha curiosidad empezar a hacer como este tipo de investigaciones en este lugar y hemos tenido situaciones muy concretas que realmente como periodista no le encuentro ningún tipo de explicación, no le encuentro explicación. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Entonces imagínate estar en el segundo piso de esta casa. Estamos ubicados en un sector de Huasca muy alejados de la carretera, donde no entra ningún tipo de vehículo, donde hay seguridad privada para que, o sea, en pocas palabras, si alguna persona intenta entrar ahí, corre el riesgo de que lo agarren a bala los señores de seguridad porque el sitio es muy custodiado. ¿Qué sucede? Hacemos la investigación en el segundo piso. Para poder acceder a ese segundo piso no hay escalera, tenemos que trepar una pared y empezamos a hacer una sesión de psicofonías en este sitio. Cuando empezamos a hacer esta sesión de psicofonías en ese segundo piso, claramente nosotros escuchamos una pareja de personas que ingresó y empezó a hablar en la casa, como recorriendo la casa, mire, tal cosa, pasa esto, ah, sí, jajaja, se escuchaban las risas. Nosotros lo primero que pensamos y lo primero que dijimos, los equipos están en el primer piso, vamos porque nos van a robar, se metieron a robarnos. Bajo yo con la linterna, bajan todo el equipo asustado completamente, absolutamente nadie en este lugar. Esa fue la primera experiencia que tuve en ese lugar para decir, aquí pasa algo. La segunda experiencia personal que tuvimos fue haciendo un encierro, 3 de la mañana. Decidimos pues como tratar de colocar la grabadora para que la niña hablara, para que la niña se manifestara. ¿Y qué encontramos? Encontramos en determinado momento una voz clara de la niña, pero no la escuchamos en la grabadora, la escuchamos todos, donde la niña
se lamentaba, se escuchó como un lamento de la niña. Entonces fue un momento pues muy crítico en esa investigación porque había 2 personas más que no pertenecen al equipo de investigación, son personas normales, comunes y corrientes, y estas personas se asustaron muchísimo al evidenciar este tipo de fenómeno de voz con una presencia no humana en ese lugar. Diana, ¿es común que esto suceda en estas casas supuestamente encantadas o embrujadas? Hablo, por ejemplo, de que se escuche una voz y no quede grabada. Yo creería que en ese caso es común cuando uno maneja este tipo de equipos. Es decir, no resulta tan común cuando usted simplemente entra y lo escucha de una. No sucede. Esto no pasa tan fácilmente. Lo que sí sucede es lo que hablaba hace un momento Miguel de los choques o los espectros que son activos, entonces que te pueden jalar el pelo, que te pueden empujar, que tú sientes que te tocan de cierta manera, que mueven algo, que mueven una cortina. Eso es mucho más fácil de ver, pero que tú logres captar como tal la voz de alguna de estas entidades resulta mucho más complicado. Bueno, ustedes que están tuiteando un montón ahí con el numeral Casas Malditas, observen la siguiente nota que también es interesante y ya volvemos aquí a la discusión. Hace algunos años descubrí en Lima, en la capital de Perú, una curiosa casa encantada. El contacto que quiso enseñarme aquel enclave tan especial me dijo que, antes de contarme las historias, quería enseñarme el sitio. Decía que me iba a impactar a nivel visual. Y yo pensaba que me estaba exagerando, pero no. Cuando empecé a recorrer la avenida Grau, en el barrio, en el distrito de Barranco, buscando aquel sitio conocido como la Casona de Drácula, la verdad es que me quedé completamente alucinado. De pronto me tropecé con una enorme casona, una especie de palacete, cuya parte derecha, o sea, de la mitad de la casa hacia la derecha, tenía vida, había gente en las ventanas, se veían luces de lámparas, luces de velas, televisores encendidos, pero de la mitad para la izquierda no había absolutamente nada, estaba todo oscuro, como si estuviera completamente deshabitada. Y ahí empezó mi investigación, ahí empecé a interrogar a la gente. Aquella casa, que además en su momento pertenecía a una sola familia, una familia adinerada, ocurrió una terrible desgracia. Una noche entran una serie de ladrones para intentar localizar todo el dinero que hubiera en la vivienda y decidieron no solamente robar, sino matar a todos los integrantes de aquella familia para que luego no fueran reconocidos. Querían evitar cualquier tipo de posible testigo. Dicen que fue una auténtica carnicería, por medio de disparos, por medio de puñaladas, y cuando los agentes de policía al día siguiente llegaron al lugar, ¿no?, alertados por la gente del entorno, pues se encontraron todo absolutamente manchado de sangre. A pesar de que aquello fue, por supuesto, limpiado y de que cambió de dueños, parece que con el paso del tiempo en esa zona izquierda empezaron a ocurrir fenómenos paranormales bastante incómodos, bastante violentos. Se escuchaban gritos, se escuchaban pasos, se escuchaban voces, había enormes muebles que se volcaban completamente solos, con lo cual fueron cerrando, fueron clausurando esas habitaciones del lado izquierdo, y de hecho cuando yo entré en la Casona de Drácula lo que me encontré fue una parte, la parte izquierda, completamente cerrada, con muros de ladrillo para no poder entrar ni por puertas, ni por ventanas, ni por ningún tipo de acceso. Pero no solamente eso, también pude comprobar que en esas paredes que se habían levantado se habían dibujado diferentes elementos simbólicos, rituales, para intentar mantener esa negatividad, esas almas en pena que parece que estaban pugnando por buscar de alguna manera venganza o buscar justicia al otro lado de esos muros, ¿no? Pero aún así, a pesar de estar todo completamente cerrado, todavía aseguraban aquellos vecinos que viven en la zona derecha de la casa, que al otro lado de esas paredes se siguen escuchando a día de hoy gritos y pasos y golpes. Así que si alguna vez tenéis la oportunidad de visitar Lima, tenéis que acercaros a la avenida Grau y a esa Casona de Drácula. Allí todo el mundo la conoce, nada más que tenéis que preguntar por ella. Lo que sí os pediría es que fuerais de noche y que desde el exterior pudierais comprobar ese curioso contraste entre media casa con vida y media casa completamente muerta o habitada por presencias que de alguna forma no han logrado irse del todo. La Casona de Drácula. José Manuel Frías, uno de los investigadores más importantes del misterio en España, en exclusivo para Más Allá. Él nos ha llevado un saludo desde Colombia, José Manuel, y nos ha contado una historia de Perú impresionante. Yo mismo he estado frente a esa casa y déjenme decirle que se siente miedo. ¿Por qué se siente tanto miedo?
precisamente por la historia que nos contó José Manuel en su relato. En esta casa, en la ala izquierda, se albergó una familia que en medio de un robo quería salvaguardar su vida. Lastimosamente los asesinan, queda impregnado como esa energía que ellos proyectan en ese momento queda impregnada en el lugar, y a partir de ahí la casa queda abandonada un tiempo porque era una casona de una familia rica, millonaria, y posteriormente se vuelve una casa como una pensión. Entonces cada parte de la casa empieza a ser de personas diferentes. Estas personas se dan cuenta que en la parte izquierda es imposible vivir porque cuando se trasladan por ese lugar, primero empiezan a ver la imagen de una mujer vestida completamente de negro que pareciera que se elevara por encima de la azotea. Segundo, se dan cuenta que cuando intentan ingresar al lugar, los empiezan a molestar. Les jalan el pelo, los empujan, las cosas se mueven sin razón alguna porque nadie se encuentra en el lugar, y posteriormente empiezan a clausurar. Esta escena de la clausura es muy parecida a lo que ya se ha visto en Hollywood cuando, por ejemplo, en Annabelle la meten dentro de un cuarto y tapizan todo con cosas de la Biblia. Así funciona en esta casa. Ellos mantienen aislados ese mal. Lo curioso del caso es que las personas no se van de ahí, se acostumbran. ¿Por qué? Porque esta es una zona bastante pobre de Perú. Las personas no se pueden ir del lugar. Entonces empiezan a buscar alternativas como para aislar ese mal, que ese mal se mantenga a la raya, y pues es la historia que nos encuentra José Manuel. En esa misma zona hay otro caso bastante curioso, era una casona que era conocida como la casona de las gárgolas, quedaba muy cerca de ahí. Cuentan las personas, los testigos, que había en esa casa, sobre la casa, muchas estatuas de gárgolas. Por la noche pasaban por ahí mendigos, transitaban, como les comento, es una zona muy pobre de Lima, y estos mendigos al día siguiente aparecían muertos, como si alguien los hubiera mordido. Y cuenta la gente, los testigos, que las gárgolas, cuando les miraban como los hocicos, se les veían gotas de sangre. El miedo penetrante de estas personas hizo que finalmente destruyeran estas gárgolas, y son las dos historias que ustedes pueden encontrar en Lima. Impresionante. Yo he estado frente a esa casa y le he preguntado a los que vendían ahí al frente en la calle que si veían algo raro. A mí me parecía grandísima y me daba algo de temor. Y ellos me decían que a veces, cuando se iban a ir justo al atardecer, veían en las ventanas personas, y que a veces las personas los saludaban, pero ahí no vive nadie porque está clausurado. Es una historia realmente impresionante. Si a ustedes les gustan estas historias, aquí en Colombia también tenemos. Ese es el libro oficial de Más Allá. Expedientes X Colombia. Apariciones, objetos voladores no identificados y conspiraciones. En cualquier librería del país. Si le gusta lo paranormal, lo tiene que tener. Y ya volvemos, porque esto es Más Allá. Nos escribe aquí Derly, nos escribe Fierita83, nos escribe Jesucristo Carrefour, nos escribe Tulio Fernández. A todos ustedes muchas gracias por estar ahí pendientes. Y este es el momento en que llega Joana Arenas con su sección Más Allá Plus. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Siguiendo por este recorrido con las casas y los castillos embrujados o encantados de los que hablamos hoy, yo lo quiero contar de el castillo Berry Pomeroy, ubicado en Devon, Inglaterra. Resulta que la historia inicia en el siglo XIII, cuando la familia Pomeroy decide fabricar su casa en este lugar. El Lord Pomeroy, según cuenta la leyenda, tenía dos hijas, Margaret y Eleanor. Una de ellas, Margaret, muy bella, con una belleza muy particular. Su hermana Eleanor, que era la hermana mayor, le tenía un poco de envidia, no solo porque era linda, sino porque además ambas estaban enamoradas del mismo hombre. Pues un día su padre tuvo que realizar un largo viaje, y cuentan los lugareños que ese día Eleanor decidió encerrar a su hermana en una de las prisiones que estaba diseñada dentro del castillo. La dejó allí durante varios días sin comida y sin agua. 20 días después fue a mirar a ver qué había pasado con su hermana, y ella, Margaret, había fallecido.
Las personas que llegan hasta este castillo van precisamente tras la leyenda de las hermanas Pomeroy y aseguran que en ese lugar se siente una energía muy particular, pero que asimismo en medio del recorrido los acompaña esta mujer, una mujer de blanco, una mujer que han sido captada en imágenes. Ustedes aquí lo pueden ver. Estas imágenes han sido capturadas por algunos turistas y guías del lugar. Según dicen los guías, puede ser el espíritu de Margaret. ¿Ustedes qué opinan de las imágenes que acaban de ver? ¿Le parecen realmente reales o creen que puede ser un truco de los guías que llevan a las personas a visitar este lugar? De pronto para atraer turismo, pero los dejo a que ustedes participen a través de nuestro numeral del día de hoy. Esteban, siga con nuestros invitados y nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Un caso muy interesante porque además tiene material fotográfico que muchas veces no se consigue porque en esas casas simplemente son percepciones, pero en este caso es realmente impresionante. Antes de hacerle la pregunta quiero saludar a Bracamonte Targaryen, a Pedro Javier Pulido, a Camilo Morales y por aquí a Ernesto José Jurado y un soñador que están ahí pendientes. ¿Qué es lo que uno ve en esa fotografía? ¿Es fácil tomar una fotografía de estas? ¿Por qué quedan capturadas en las casas siluetas como esa? Bueno, hay que tener en cuenta que si hablamos de manifestaciones energéticas, hay determinadas situaciones que permiten la captura fotográfica de este tipo de imágenes. No es tan sencillo captar un fantasma en cámara, no es tan sencillo captar un video de un fantasma, o sea, es lo que muestran muchas veces en los programas sombras que se ven, mire, lo capturé, mire, es muy complejo. Yo llevo 10 años haciendo investigación paranormal y en estos 10 años sí he visto a lo mucho una sombra, es un exceso. O sea, si yo me meto a una casa de estas, sí, con una cámara y empiezo a gritar manifiéstate y madreo a los fantasmas y le digo manifiéstate rápidamente y llevo un montón de brujos, ¿aparecen los fantasmas? No, es totalmente falso. O sea, lo que pasa es que también el tema de expediente paranormal se trata de desmitificar la investigación paranormal. Hay que desmitificar la investigación paranormal y lastimosamente yo sí tengo que decirlo que debido a este tipo de situaciones y este tipo de programas o este tipo de investigación que se hace charlatana, brusca, mentirosa, no cierran las puertas a la investigación seria. En muchos lugares donde han ido a investigar ese tipo de chamanes o brujos, no nos dejan entrar a nosotros porque dicen, no, aquí vienen a hacer rituales, vienen a gritar, La investigación paranormal no se basa de eso. Lo que tú me preguntabas de qué tan fácil es capturar un fantasma, mira, un fantasma lo puedes capturar tú con una cámara Samsung de lo más sencillo. Lanzas el flashazo y muchas veces confluye la energía y te permite y captas el fantasma, captas el duende, captas la entidad, pero que sea como que un tema de suerte, como en algún momento me lo dijeron que ¿cómo hacen ustedes para capturar 55 fantasmas en un programa? No, suerte no, yo creo que no es suerte, yo creo que hay otro tipo de factores ahí. Bueno, cuando veíamos esas imágenes, ¿qué puede ser lo que habita en estas casas? Bueno, estamos hablando de un caso muy interesante que es la diferenciar entre lo que es un espíritu y lo que es el alma, ¿no? Entonces, las antiguas culturas hablaban de la diferencia entre lo que es el alma y el espíritu. Digamos que el espíritu considero yo que es la presencia y la personalidad que desarrolló energéticamente Miguel, que desarrolló energéticamente Esteban, y que al dejar este plano físico, ese tipo de energía siempre va a estar acompañando el cuerpo físico hasta su desintegración total, ¿cierto? Como esa energía va a permanecer en esa casa, va a estar en ese sitio. Qué casualidad que ese fantasma lo encuentran en el castillo, pero no lo encuentran en ningún otro lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este tipo de energías van a estar, lo que te comentaba, son recurrentes y van a estar siempre en el mismo lugar, van a estar en la casa, recorriendo los pasillos, entrando a los cuartos, lavando la loza, ese tipo de energías van a estar ahí. Sí es cierto que existen y sí es cierto que este tipo de presencias se manifiestan en estos sitios. Bueno, Diana, desde un punto de vista un poco más escéptico, tal vez sea porque son construcciones antiguas, la gente entra y siente frío, hablamos de esto también. Yo creo que este lugar es bastante particular de entre todos los que hemos hablado porque precisamente tiene una carga histórica de más de 500 años. Son sitios que se han construido hace muchísimo tiempo, tienen mucha historia. Johanna ya nos contaba que existían las hermanas, pero yo siento que se trata de una carga energética en la que las personas vienen alimentando estos mitos.
Por ejemplo, no solamente se habla de esas hermanas, sino de que también existieron dos hermanos que finalmente, cuando se vieron como atacados por los enemigos, saltaron de ese lugar. Entonces son muchas como las leyendas que existen alrededor de estos sitios por su energía, pero sobre todo su energía histórica. Son sitios que han albergado muchas personas que llevan muchísimos años. Se trata de construcciones que no solamente son las construcciones que ahorita nosotros vemos de primera planta, segunda planta, tercera planta. En esa época se hacía sótano, túneles, un montón de lugares que tal vez ahorita no conocemos, que son inexplorados y por los que las personas cuando entran a ellos pueden sentir un poco más de frío, pueden sentir un poco de olores nauseabundos que hacen que ellos mismos sientan que esos lugares están encantados o pues que en esos lugares habitan presencias energéticas. Vea, con el numeral de esta noche, que es Casas Malditas Más Allá, nos escribe por acá, bueno, está FJ Crespo, un saludo a ella, que siempre nos sigue, Jason Triana, Nelson Baena, Pedro Garzón, y hay una pregunta que les hago a los dos. ¿Para que sea una casa embrujada tiene que ser una casa antigua o puede ser una casa nueva donde haya pasado algo? Las dos son válidas, las dos son válidas. Supongamos que tú tienes una casa, pongámoslo así, el triste caso de esta niña Juliana. Esta casa ya quedó marcada, lastimosamente, este apartamento ya quedó marcado con esa desgracia. Yo creo que al cometer este tipo de atrocidades en un sitio como estos, la energía de la casa queda visceralmente afectada y van a haber cualquier tipo de fenómenos en ese lugar. Bueno, ya vamos terminando, pero rápidamente quiero una pregunta. Por acá está, creo que Pedro y también está Matilde Belón y están escribiendo lo siguiente, esta pregunta. Cuando uno está en una casa maldita, ya para terminar, y se va a otra casa, ¿puede que los espíritus lo sigan? Eso está escribiendo la gente. Bueno, depende del tipo de energía. Yo no soy creyente de que este tipo de energías te persigan, pero dentro de lo que los ocultistas y las personas que manejan este tipo de trabajo sí han podido evidenciar que hay energías que se familiarizan con uno y se van contigo. Entonces tú terminas en la casa albergando un huésped no deseado después de una investigación, por ejemplo. Hay casos que nos han sucedido con personas que nos acompañan a una investigación y después nos llaman, venga, después de que fuimos a Armero, en mi casa no se escuchaban ruidos, empezaron a escuchar ruidos, empezaron a escuchar pasos, ¿qué fue lo que pasó? Entonces muy seguramente tal vez hay alguna energía que sí se pega. Muchas gracias, señor. ¿Dónde lo consiguen? Bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, Expediente Paranormal, en Instagram, Expediente Paranormal /piso. ¿Dónde la consiguen usted, señorita? A mí en Twitter por @DEAmpudia. Ahí. DEAmpudia. Y ustedes, DEAmpudia. DEAmpudia. Eso, DEAmpudia. Para que la sigan como los espíritus de las casas que se van con los dueños. Y ustedes, señores, nos vemos dentro de 8 días. Si quieren ver algo aquí, si tienen temas que quieren que estén aquí en Más Allá, solamente escríbanme @cruzescribiente, @cruzescribiente en Instagram. Y en 8 días, tal vez, lo que usted me escribió va a ser nuestro tema. Nos vemos y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.